Qué gran tema, mi querido José Luis Trueba Lara. Bienvenido, maestro. ¿Quiénes fueron las mujeres locas del siglo XIX? Pues Juana I de Castilla, Juana la Loca. Juana la por Loca. supuesto. Luego, que además la meten a la torre el papá, el esposo y el hermano. Claro. Fíjate nada más, los tres en contubernio. Sí, pero tienes también locos en la corona. Tienes a Carlos el Hechizado. Digo, el puro apodo ya te lo pone claro. Pero fíjate que la locura, como todas las enfermedades, tiene rostro social. No es lo mismo que tú y yo nos deschavetemos a que se deschavete la señora que pide limosna en la esquina. Hay una distancia asombrosa, aunque estemos igual de locos, igual de majaretas. Lo que nos ocurre es que el mundo nos ve distinto y nos va diferente. Y esto es antiquísimo. Fíjate, en la época de la colonia, aquí en México, habían 2 manicomios. Fray Bernardino. No, ese todavía no. Todavía no existía. Todavía no existía. Existía el Hospital de San Hipólito, que se lo había arrancado un señor que aparentemente era zapatero y su esposa, y andaban por las calles de la Ciudad de México recogiendo locas. Lo Ándale. que quiere decir que abundaban. Y se las llevaban a su casa. ¿Pero qué tenían? ¿Esquizofrenia? ¿Qué estaban enfermas? ¿Se volvieron locas de amor? Porque mira, también hablando del mundo del arte, pues Camille Claudel, Leonora Carrington, Dora Maar, o sea, había varias mujeres en el siglo XIX que pues no sabíamos si era este espíritu creador que las volvía medio extrañas, porque no eran mujeres normales. No. O si de veras estaban locas de desván. Mira, lo que pasa es que saber qué tenían es muy difícil porque se llamaba diferente. En aquella época, la locura femenina tenía un rostro preciso. Por ejemplo, la mayor parte de las locas en el siglo XIX eran histéricas. Ajá. Y eran histéricas. ¿Una cosa hormonal? No, tenían furor uterino. Entonces no tenían buenas relaciones sexuales. ¿O no había? O se presuponía que no había satisfacción. Lo más serio del asunto no es que hubiera satisfacción o no, sino pensaban que la locura no estaba en la cabeza, sino en los genitales. Ah, no, pues sí andaban re locas, re locos los que diagnosticaban. Es decir, tu problema no estaba en la tatema, estaba en la matriz. Y esa matriz, como no encontraba sosiego, pues te enloquecía. Tan era importante la matriz para los problemas psiquiátricos en aquella época que se inventó perfumársela. O sea, entra la productora que no quiere hacer ruido, se le cae el teléfono, choca, bueno. Así pasa. ¿Qué te parece? Y entonces, fíjate, si a ti te daba esta locura de histeria por un furor. Se perfumaban el pelito. Todo el órgano reproductor femenino. Digamos, sí, claro. El pubis y el monte de Venus. Te ponías perfumes porque se pensaba, ojo, te juro que es cierto, que la matriz tenía olfato propio. Ah, ¿verdad? ¿Es en serio? ¿Por qué pensaban eso? Por esto, te queda claro que traes otra. Pero ¿por qué pensaban eso? Porque era un órgano completo con sentidos completos. Así como tú ves, oyes, hueles, etcétera, y sientes, por supuesto. ¡Wow! La matriz se pensaba que olía, veía, etcétera. Pues tenía todos los sentidos. Entonces, una manera de atreguar estos furores era que te pusieras tantito perfume. Si el perfume no funcionaba y tú seguías de histérica, se procedían a las lavativas.
por vía vaginal con agua helada. Digo, yo no tengo experiencia por obvias razones, pero ha de doler horrible, te han de dar hasta calambres, no lo sé. Pues sí, puede ser. No, sí, es un lugar calientito, calientito, ¿no? Sí. pues, te echan agua fría. Sí, te echan agua fría y debes de sentir un jalón. Un jalonado, como un Importante. entuerto ha de ser, digo, yo sé que suena. ¡Qué barbaridad! Bueno, Ahora, pregunta, maestro, ¿por qué no podían satisfacer con nadie su relación, la hormona sexual, pues? es que el problema era otro. Como no tenían categorías precisas como las que hoy tenemos, ni diagnósticos precisos, ni fármacos precisos, los diagnósticos eran a ojo de buen cubero. ¿Cómo? Y podían ser de lo más extraño. Siglo XIX. Y siglo XVIII y XIX pasa esto. Por ejemplo, si tú eras muy importante y estabas chiflada, yo no podía decir, no, pues Fernanda es una lunática. Yo no podía decir que Fernanda Está tenía loca. histeria. Es decir, había una serie de enfermedades mentales que hoy ya no existen. Por ejemplo, lunática. Ser lunático era una enfermedad precisa. Cada 28 días, junto con la regla, tú enloquecías. ¿Qué te parece? Pues Hoy es que sí hay sabemos cambios que hormonales. me duele la panza. Sí, tengo cólico, no tengo Claro. ganas, estoy sangrando mucho, estoy sangrando Sí. poco, me duelen los ovarios. Pues Claro, sí, dame una pastillita para que se me quiten las molestias. Yo hoy lo tomamos así. Bueno, Pero en ese tiempo no había manera. No, era una manera de locura. Y es más, si tú le subías más, podías tener diagnósticos de locura preciosos. Hay uno que a mí me gusta, yo quisiera tenerlo. Era fiebres tercianas con ciertos resabios de melancolía e hipocondria. Arroz. canijo. Está precioso. ¿Qué diagnóstico? ¿Por qué tenías esos diagnósticos? Porque dependía de la parte del cuerpo que te provocara la locura. Por ejemplo, decíamos fiebres terciadas, ¿muy bien? Las fiebres terciadas eran porque tú en la panza, que era como una suerte de caldero, así la mirábamos, se te había descontrolado por el calor y tenías resabios. Es decir, el calor de la panza había provocado que los humores de la panza se evaporaran y se te fueran a la cabeza. Digo, pues así son los vapores. Y ya en la cabeza te daba hipocondria. Entonces, ¿cómo te curaban? Te daban lo contrario. ¿Te enfriaban la cabeza? Exacto. O te daban a comer lo que dicen las abuelitas, comida fría, aunque esté caliente. Ya ves tú que la sandía es caliente, aunque la hayas sacado del refrigerador. Gracias. Y las papas creo que son frías, aunque les hayas frito. Es decir, te daban de comer eso. Pero una vez que se diagnosticaba la locura, cualquiera sea su forma, su diagnóstico, ¿qué hacemos con la mujer? Pues la encerramos. Fíjate, te dice Masberg, Juana la loca nunca estuvo loca. La familia le encerró para que no reclamara lo que le correspondía, que era el reino, ¿no? Claro. Pero de tanto encierro se secó. He estudiado este tema, maestro, 12 años. Sí. A muchas mujeres no estaban locas, el problema es que eran incómodas. Eran incómodas en muchos sentidos. Juana la loca, pues nada más pretendía un reino, perdón que lo diga. Si yo soy su competidor, sí la ando metiendo al manicomio. Pero imagínate que tú podías ser la heredera de parte de la fortuna familiar y tenías un hermano mayor que le interesaba quedarse con tu parte. Vas para adentro. Porque era fácil diagnosticarte la locura. No era nada complicado. Entonces, la solución era enciérralas Ajá. Y hasta que se les pase o hasta enciérralas. que se muera. Ándale. Pero el encierro variaba según el grado de fiereza. Perdón que es una palabra que parece rara, pero había locas atreguadas y locas fieras. Así se diferenciaban en aquella época. Si tú eras una loca atreguada, pues andabas por el manicomio caminando sin preocuparte gran cosa. Pero si eras una loca fiera, te amarraban
te echaban en una jaula, literal, o sea, y podría ser una jaula común, o si era rica, una jaula privada, por decirlo así. Y allí en la jaula te volvían a amarrar a los barrotes y imagínense. te dejaban. Es decir, tú ibas a vivir en tu jaula, olvídate de sin bañarte, eso era lo de menos. Olvídate que te empiojaras, eso era un problema menor. ¿Qué haces con todas tus deyecciones? No, pues te enfermas. ¿Vives ahí con Ahora, ellas? el siglo XIX sí es una época, para dar un contexto, maestro, que las mujeres solo podían ser mamás, esposas y amas de casa. Y tía solterona. Y tía solterona. ¿Cómo le hacían con el rol de mamá, de esposa, de amas de casa y de tía solterona si las encerraban? Ah, es que hay dos tipos de mujeres en el siglo XIX. Ah, no, pues es que eso Los ángeles del hogar, y estoy usando la Que son palabra estas que que se estamos decía, mencionando. que son las que tú acabas de decir, y las musas callejeras, que son las pirujas, y junto con las pirujas, las locas. Es decir, son un grupo... O sea, una ama de casa no podía ser loca. No, dejaba La de prostituta sí. ser. No, La callejera sí. no, la loca tampoco. Tú cuando te volvías un ángel del hogar, quedaba claro que te quedabas encerrada y como la escopeta, cargada y atrás de la puerta. No solo eso, estabas consagrada a tu vida y ojo, aunque no lo creas, vivías una vida muy liberal. Fíjense, vamos a anuncios QTF. Ser escritora en ese tiempo se equiparaba a ser prostituta O loca. o loca. Imagínense las que hacían, pues no sé, escultura, pintura, que se expresaban, que Sí. expresaban su creatividad, que escribían algo. No, hombre, pues horrible. Claro, fue un mundo espantoso. ¿Te acuerdas del papel amarillo que analiza la locura Sí. después de una depresión posparto? Es una locura, de Anna Perkins. Este dato, fíjense en esta cronología hablando de las mujeres que les decían locas. De 1869 al 72, 1872, el médico George Taylor patenta varios masajeadores pélvicos con fines terapéuticos. Ajá. Podrían decir que son los primeros dildos. Consoladores. Consoladores. 1883, Joseph Mortimer Granville patenta el primer vibrador portátil que se convierte en un éxito comercial. 1883. Luego ahí brincas a 1952, hasta el 52, y es cuando la Asociación Americana de Psiquiatría elimina la histeria de la lista de enfermedades mentales. No hace 100 años. Bueno, la homosexualidad en 1990, claro. que eso es una locura. Pero eso Y en se el debe al 68, en plena revolución sexual femenina, que yo nazco un año antes, a mí me toca esa parte que pues no la viví, aparece el vibrador inalámbrico, presentado como juguete sexual. Aquí la pregunta cabe porque pues nos acordamos de Alfonsina Storni. Alfonsina y el mar es su canción. Sí, ¿Cómo te se mete cuento. al mar? A suicidarse. Virginia Woolf, Otra que se suicida. que dicen que el carácter era depresivo, torturado, que la lleva a la anorexia y que ella causa perjuicios a su época. Sí. Lo que sucede es que se pensaba a la mujer de una manera muy distinta de como hoy la vemos. Una mujer, estoy pensando en una mujer madura, no estoy pensando en una chavita de 12 años, o sea, estoy pensando en una mujer de un tostón, pensémosle, Cincuentona. cincuentona. Mentalmente se consideraba que ella siempre era menor de edad. O sea, es decir, tú andabas por ahí de los 16 años mentales. ¿Qué te parece? O sea, no había madurez.
No, estabas como condenada a una suerte de retraso mental. Perpetuo. O sea, no había manera. Es una condición ¿Quién ponía femenina. esas condiciones, esas reglas La sociales? medicina. No, bueno. No, Ahora, no. ¿cómo no sé si me explico, si hoy vamos con el doctor y te dice, te abro la panza y le dices que sí, sin ningún problema. En aquella época era igual. Tan era así que esa mentalidad retardada, siempre adolescente en el mejor de los casos, tenía que ser cuidada por los varones. Por ejemplo, yo te veo a ti que tienes algunas cosas que están en peligro, Fernanda. ¿Por qué? Es decir, si yo fuera tu hermano mayor, tu papá o tu marido, sí te metía en orden. Me cuidabas. No te metí en orden, o sea, lo tuyo ya te pasaste, ya te brincaste 3 trancas. Por ejemplo, has leído libros. Sí. Y libros cochinos, luego Sí. se ve, o sea, ahí se Seda ve. de Alessandro Barico. Deje eso, por y ejemplo. donde se dan de besos y se agarran Sí, sus cosas. También. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que tú, como eres una adolescente perpetua, vas a hacer lo mismo. A ver, pero, perdón, maestro, para poder entender. Los hombres, por ejemplo, ¿cómo desahogaban su instinto sexual? ¿Cómo desahogaban la parte creativa? O sea, ellos O sí el podían... erotismo, ¿qué O el onda? erotismo, ¿cómo le hacían? Es ¿Que agarraban un burro? ¿De qué hablas? No. Lo que pasa es que hay 2 maneras de entender esto. Tu marido, ¿muy bien? Sí, Se acostaba contigo. Sí. Y antes de que pasara lo que iba a pasar, te ponía la sábana santa. Que esta sábana que tenía una pequeña agujerito. sí, solamente estaba el pene. Y todavía, y con bordaditos y toda la cosa. Y entonces ya pasaba lo que tenía que pasar de a conejito, ¿eh? No, rapidito. Y mientras era rapidito, tú rezabas. Es más, te puedo enseñar a rezar. Dios mío, esto no es fornicio, es por hacer un siervo a tu servicio. Ella decía eso. Sí, Mientras la penetraban. sí, y rapidito. Y rapidito. Evidentemente. Ese pues, hombre precoz, rapidito, salía Tenía de la otra- penetración y Claro. tenía otra mujer. tenía o la casa chica o la aventura prostibularia. Y en ambos lugares sí se divertía, no como contigo, perdón que te la ponga así, porque eso que de a conejito y la otra rezando, pues no se te antoja mucho. Sí cumples el débito matrimonial, porque es una obligación cristiana, pero ya después ya le das gusto al cuerpo. Entonces, otro a ver, lugar. maestro, esto que está, me parece muy importante entenderlo. Entonces, 2 puntos. Renglón sangrita, como dice la abogada Ramírez. Esas mujeres consideradas locas en el siglo XIX sobresalían de la media, del comportamiento de la media social de mujeres. Ajá. Sí, del grupo de mujeres del siglo XIX, sobresalían porque ellas sí querían darle un lugar a su sexualidad o no sabían qué era o qué pitos les pasaba. Bueno, no. Bueno. No, eso no les pasaba. Perdón que te lo diga. Esa parte era justo el problema. ¿Qué de carambas? los ¿Qué dos. carambas? Porque ¿qué carambas es les otra, pasaba? porque, sí, el otro. Sí, no. Nos entendemos. Bueno, estas mujeres que sobresalían en su época no sobresalían como lo pensamos hoy. Sobresalir en aquella época tenía una connotación negativa. Hoy yo digo, Fernanda Familiar sobresale. Y todo el mundo dice, ¡ay, qué padre! Y Fernanda se pone recontenta. Sí. En el siglo XIX yo digo, Fernanda Familiar sobresale y se pone a chillar porque ya me pasaron al lado que no. Estas mujeres tenían espacios donde sí podían sobresalir. Pero no te podías brincar esas trancas. Pongo 3 ejemplos rápidos. Una mujer sobresaliente del siglo XIX y que quisiera escribir, debía escribir libros de cocina.
Ya no me vengas con O sea, la no po- vengas a hacer escultura, Leonora Carrington. No, ni me vengas a Tú escribir escribe poemas. cocina. Libros de cocina. Sí, no hagas poemas. No. No escribas libros de nada. De ningún filosofía, tipo. no, ni- No, no, pura nada. cocina. Bordado. Bordado, de estas artes familiares. ¿Cómo doblar servilletas? Ándale. Un manual de buenas costumbres. Era lo que escribían las mujeres y era bien Y las visto. que se salían de ahí eran las locas. Eran las locas. Igual si pintabas. Si tú estabas encerrada en tu casa y te juntabas con tus amigas a pintar en las tardes, sin mayor interés que llenar los lienzos, me da igual si lo haces bien o mal. Pero era una suerte de club del brochazo o club de la costura. Adelante. Si leías libros permitidos por tu confesor, estabas en esto. Pero si andabas leyendo a la naná, o andabas leyendo a la santita de aquí de Chimalistaca, 2 cuadras, o alguna de estas Aguas. novelas, no, perdida eres y perdida te quedarás. Ahora, Fer, acuérdense, maestro, de la sábana nupcial con el agujero en como agua para chocolate. Ándale. Ah, exactamente. Ay, esa es quizá la Así más se evitaba popular. la lujuria, que era un pecado capital. Sí. Ahora, estas mujeres no las mataban, ¿No? las encerraban, Sí. se volvían locas como Juana la Loca, no tenían salvación o se suicidaban. Por supuesto, la única salvación es quitarte la vida. Híjole, O qué barbaridad. hay algo posible que es todavía peor, No, ¿eh? que optes por volverte loca. Lo digo en serio. Tú y yo, porque pues ahí más o menos vamos en el mundo con cierta normalidad. Pero imagínate que yo te encierro junto con otros que sí están locos de a de veras. No, pues sí te meto en sí te una cala. jaula, Sí te te cala. amarro. Sí te cala. Y te zurras encima de ti. Sí te cala. Al Claro cabo que te... de 6 meses, Pues claro. estás de atar. Lo lograste, claro. Lo lograste. Y entonces, fíjate qué terrible, se comprueba el diagnóstico equivocado. Tú habías entrado ahí por haber escrito poemas. Pero como te vuelves loca, ya ves, te lo dije, Por los poemas. está loca por No los- tenían las mujeres posibilidad de tener dinero. Tampoco podían huir, No, ni heredar. ni heredar. O sea, servían las mujeres para ser esposas, amas de casa, prostitutas, Y tía bigotona, tía bigotona abandonada abandonada. y Párale de contar. Sí. Monja, monja. Y mamá. ándale. Y ya. Ya. Lo demás- Perdón. Vicente Rivapalacio lo decía muy bonito. Una mujer es monja y casada, virgen y mártir. Fíjate. Las 4 cosas, no puede ser más. Si es otra cosa, se vuelve un demonio y será condenada a la cárcel, a la locura o algo peor. Hay una colección, proyecto de la UNAM que se llama Vindictas. Publican a puras autoras del siglo XX que no han sido editadas en más de 20 años para darles visibilidad y reivindicarlas, que fue lo que mencionaste la semana pasada. Sí, Hay que conseguir Vindictas, ¿de acuerdo? ¿Y por qué no invitamos a la UNAM para hablar de Vindictas? Ándale, a ¿Va? socorro, que es un Ya estás, sol. ya estás. Anuncios QTF, el hombre elegía a la mujer para ser madre, para tener relaciones y fornicar, estaba el amante y las prostitutas. pues sí. ¿Qué habremos sido en esa época, señoras? A ver, póngale título. Anuncios QTF. Yo creo que yo seguro o escritora o prostituta.